Señores, continuamos nosotros con el desarrollo de su espacio Diario 16. Miren, yo lo dije hace un ratito, me siento súper contenta de que Matías esté aquí compartiendo con nosotros. Y todo el que usted sepa que tal vez el ajetreo y las cosas, dígale, coloca el 16 para que veas esta entrevista, porque queremos abarcar muchos puntos con Matías aquí, Matías Bosch, nieto del profesor Bosch, de la Fundación Bosch. Matías, buenos días y gracias por permitir tenerte aquí en este espacio. Muy buenos días, un placer de saludarla y de saludar al público que nos ve. Muchas veces, Matías, nosotros nos hemos preguntado, ¿qué piensa esa generación de esa familia del profesor Bosch? Todo el mundo sabe aquí en este país el significado de lo que es la vida del profesor Bosch y las disposiciones solamente en esos 7 meses que estuvo dirigiendo los destinos del país y que lamentablemente todos sabemos cómo terminó. ¿Cómo se sienten ustedes como familia cuando han visto realmente que ha ido pasando el tiempo y gente de ese partido donde tuvo el profesor Bosch no han predicado ni le han dado el seguimiento que el profesor Bosch hubiese querido a esa organización política? Permíteme en ese sentido responder más que como familiar, como ciudadano, porque en definitiva me parece que lo más significativo es como uno ve la realidad del país con un compromiso que trasciende el mero vínculo familiar. Sin duda alguna, Bosch tuvo como presidente de la República y como dirigente político, que además fue su más importante actividad. Él lo dijo en vida. Cuando le preguntaban, ¿usted es escritor, es político? Las dos cosas. Yo en primer lugar soy un político, soy un hombre que lucha en la política para cambiar la realidad de mi pueblo. Y las dos cosas esenciales a su pensamiento era la lucha por la decencia en la administración de los bienes del pueblo y la justicia social. Es decir, para él un sistema democrático donde no se asegurara decencia en la administración de los bienes públicos caía en bancarrota, caía en falta de credibilidad, perdía toda razón de ser, y asimismo la democracia, que no tenía como sustancia la justicia social, era nada más el acto de votar, de ir cada 4 años a depositar un voto, pero no era un régimen donde la dignidad humana fuera lo primordial, que es el sentido profundo de la democracia. En ese sentido, creo que se está en deuda con este país, no solamente en deuda con el profesor Bosch, sino que en deuda con el país. No debería ocurrir como ocurre, que la política en este país es financiada de espalda a los ciudadanos. No debería ocurrir que la política, las decisiones fundamentales, decisiones clave, se toman a puerta cerrada, donde los ciudadanos no pueden mirar ni controlar. No debería pasar que decisiones tan trascendentales como los impuestos, como los salarios y otros, se toman no considerando las necesidades vitales de los dominicanos ni las dominicanas. No debería ocurrir que hombres, mujeres se han vuelto multimillonarios sobre la base de malversar lo que es propiedad del pueblo dominicano. En ese sentido, que quede claro, para eso no fue que Bosch empeñó su vida, luchó durante su existencia, y para eso no fue, además, que miles de hombres y mujeres de este país se comprometieron con él, siguieron sus ideas, votaron por él. Si uno no se olvida, 1990 debe ser en la memoria de este país un ejemplo supremo. Es decir, así como 1962, cuando
cuando Bosch fue electo presidente y en 1990 cuando fue electo, aunque esa elección fue robada con un fraude electoral. En esas dos campañas es cuando este pueblo ha votado mayoritariamente por una candidatura sin ofrecerse una papeleta, sin ofrecerse un cargo, sin ofrecerse una colchoneta, ningún regalo. Este pueblo es un pueblo capaz de otras cosas, pero lamentablemente tenemos unas élites partidistas, unas élites políticas que sencillamente dejaron de creer en la capacidad de este pueblo para votar a conciencia, para votar siguiendo sus necesidades, para votar como ciudadanos y no como clientes ni como mendigos. Y se ha construido un círculo vicioso en que tomando en las manos las precariedades en que vive la gente, se le ha chantajeado con que la única política en la que puede participar es siguiendo a cualquier dirigente y esperando que le den a cambio 500 o 1000 pesos o una botella de ron o un poco de comida. Tenemos lamentablemente una élite política y una élite partidista que no cree, como Bosch creía, en la capacidad de este pueblo y en la dignidad de este pueblo. ¿Cuántos años tenía Matías cuando muere su abuelo, la desaparición física? Juan Bosch murió en noviembre de 2001. Yo tenía en ese momento 24 años 24 de edad. años. Sí. Ha corrido bastante desde ahí hasta aquí y cada vez que llega ese nuevo natalicio del profesor Bosch, ¿cómo se sienten ustedes como familia directa del profesor Bosch cuando ve que se habla de la figura de Bosch y de unos planteamientos que uno dice, pero Dios mío, solamente para esa ocasión? Se ha vuelto, como pasa con Juan Pablo Duarte, como pasa con Luperón, con las Mirabal, con Manolo, con con todos los hombres y las mujeres. Mira ahora lo que acaba de pasar con Francisco Rosario Sánchez. Eso ni siquiera, porque a Francisco Rosario Sánchez no se le dedicó ni siquiera un homenaje digno de su condición de uno de los padres de la patria. Ha sido muy triste, pero en general, con todos los hombres y mujeres que han dado su vida por este país, se hacen actos, se dedican discursos, se colocan letreros, se hace publicidad que no se condice con los actos que llevan a cabo las personas de carne y hueso que exponen esas palabras. La manera correcta de homenajear a un Juan Bosch, a un Francisco Alberto Camaño, a una Minerva Mirabal, no es hablando de lo bueno que eran, ni es lavándose la cara con su memoria cada cierto tiempo, una vez al año. La mejor manera sería practicar su mismo camino, practicar, caminar su misma senda, practicar su misma conducta. Y en ese sentido, nosotros, como te decía, creo que tenemos dos grandes condiciones, ¿verdad? En gente como Bosch, como Camaño, como Duarte, como Luperón, como las Mirabal, y otros grandes hombres y otras mujeres, Ercilia Pepín, otros, una confianza muy grande en este pueblo, una confianza muy grande en las capacidades y en la dignidad de este pueblo, y por lo tanto un respeto. Dejó fortuna. Y otro gran bloque que sencillamente habla de los próceres, habla de la historia nacional, pero no la considera, no la respeta, no cree que este pueblo es capaz ni digno de mejores cosas. Y eso lamentablemente es lo que hemos tenido en los últimos, yo te diría, más de 50 años. ¿Dejó fortuna el profesor Bosch? No, en absoluto. Lo único que Bosch dejó son sus libros, que con eso es que ha podido, vamos a decir, con eso se ha sostenido sus herederos. Bosch la única casa propia que tuvo Bosch,
que es la de Paseo de los Locutores número 43 en el ensanche Evaristo Morales. Como muchos de los auditores sabrá, esa casa, su única casa propia, fue hecha con una colecta de dinero, se recolectó dinero en que la gente donó para que Juan Bosch pudiese tener una casa. Asimismo, creo que alguna vez en Cuba él tuvo un carro propio, pero Bosch no tenía carro. El carro que utilizaba era un vehículo del Partido de la Liberación Dominicana, y ese carro inmediatamente se dejaba de usar, se devolvía al Partido de la Liberación Dominicana, porque para Bosch los bienes del pueblo, los bienes del partido eran bienes sagrados de los cuales él no se apropiaba, ni él ni su familia. Muchos en estos tiempos dirían de los funcionarios que de verdad que han conseguido muchos recursos, qué tonto, morir absolutamente sin nada y no le dejó nada a su familia. ¿Cómo ven ustedes que gente que llega a un puesto público solamente con 4 años y tienen dinero para repartirle a medio país? Es terrible porque como se ha dicho, cada vez que un peso de la República Dominicana se utiliza en engrosar una fortuna, sea pública o privada, porque hay que decir que en República Dominicana se está discutiendo mucho la corrupción por parte de aquel funcionario, de aquella funcionaria que lo malversa para enriquecerse, pero se habla muy poco de empresarios, de empresarias, de inversionistas, como es el caso de Odebrecht, como es el caso de sus socios en el país, que se han vuelto multimillonarios también sobre la base de las decisiones de esos funcionarios, de esa funcionaria. Pero es dramático, como te decía, porque cada vez que un peso de eso se malversa, es un peso que no se usa bien para el almuerzo de los niños en las escuelas, es un peso que no se invierte en canchas deportivas y en equipamiento para nuestros jóvenes, es un peso que no se gasta en alumbrado público, en agua o en vivienda para nuestros barrios, nuestras comunidades. Es impresionante que en República Dominicana se tenga un discurso tan severo, tan serio sobre la violencia, la criminalidad, la delincuencia, y no nos hagamos cargo, y la clase política no se haga cargo, y la clase empresarial que se ha hecho muy rica con los privilegios de esa clase política igual de ambiciosa que la protege y que la ampara, no se hagan cargo de que la delincuencia, la violencia tienen su origen en una sociedad donde la inmensa mayoría no tienen lo que necesita para vivir. Hoy, en el Diario Libre de hoy y en el estudio que nosotros acabamos de hacer sobre la realidad del trabajo y de los salarios, se señala durante todos estos años el salario, no el salario mínimo de las empresas pequeñas, el salario mínimo de las empresas grandes no ha llegado ni siquiera a la canasta familiar del 20% más pobre. Es decir, los sueldos en este país no han dado para que la gente pueda sobrevivir. La falta de vivienda, la falta de agua, la falta de energía, la falta de alimentación, de muchachos que quieren estudiar, que se les dice, estudia para que trabajes, y tienen que elegir entre comerse una empanada o el pasaje para la universidad o el instituto. Muchachos que se duermen en las clases porque no tienen la alimentación suficiente. Esa realidad es la hija de la corrupción, ya es la hija de la impunidad. Los niños que se mueren en los hospitales públicos, todo eso son los hijos de todo el dinero malversado, de que la gente no se le protejan sus derechos, de que la gente no se le garanticen sus servicios y sus bienes fundamentales para vivir como seres humanos y no como animales. ¿Hay corrupción actualmente en el partido de gobierno? La corrupción es generalizada en toda la clase política de este país. Es decir, no se puede hablar de corrupción sin hablar de las principales organizaciones políticas hoy en República Dominicana, porque donde quiera, no todos los funcionarios, funcionarias
y mandatarios electos por este pueblo cometen corrupción, pero sí en todas las instancias, sean las alcaldías, sea en el Congreso de la República, sea en todas las instancias donde se están administrando dinero público, se han cometido actos de corrupción y lo tenemos todos los días. Por ejemplo, cuando se aprobó el contrato de la Barrick-Gold, aquello no es corrupción. Es decir, dejar que el país se empobrezca para favorecer a una multinacional, cuando se manejan mal los recursos que tienen que ir para los niños, para las escuelas, cuando se manejan mal los recursos de los ayuntamientos. Nosotros tenemos hoy una crisis severa de toda la clase política. Lo que pasa es que ha estallado más centrado, la crisis ha estallado más centrada en un segmento de esa clase política. Pero en realidad nosotros tenemos una clase política que transversalmente ha roto con este pueblo y ha estado comprometida en una agenda insaciable de enriquecimiento personal. Usted, me imagino, al igual que todo este pueblo, ha visto y vio las declaraciones de Felucho Jiménez. En lo personal, usted como nieto del profesor Bosch, ¿qué pensó de esas declaraciones, cómo lo vio? Porque si le preguntamos a un ciudadano común y corriente, diría, bueno, un grito a voces de lo que pensamos la mayoría, pero ustedes como familiares directos del profesor, ¿qué pensaron? Déjame aclarar que yo no puedo hablar sino a título personal, es decir, mi familia es como toda familia, cada persona tiene su opinión, su pensamiento, su posición frente a la realidad. Hablando a título personal, yo creo que fue dramático escuchar las declaraciones de Félix Jiménez, porque toda persona que haya estado vinculada directa o indirectamente al Partido de la Liberación Dominicana sabe bien cómo Bosch cuidó, protegió, se dedicó con su alma, con su espíritu, con su cuerpo, a que esa organización fuera el ideal, la organización ideal políticamente hablando en la sociedad dominicana, es decir, que fuera una encarnación de las aspiraciones de decencia, de compromiso con el pueblo, de apego a los valores patrios, de compromiso con la patria. En una oportunidad se había instruido en el PLD que no se podía utilizar más el papel bond para los trámites internos, para las cartas internas, para los memorándum, etcétera, porque significaba un gasto excesivo y que lo que se iba a usar era papel periódico, del papel que sobraba del periódico Vanguardia del Pueblo. En una oportunidad el profesor vio y se enteró de que esa norma se estaba incumpliendo y que se estaba utilizando papel bond. Y él se retiró de las reuniones del comité político y se retiró de la actividad del partido hasta que no se comprometieran con él que esa norma se iba a cumplir. Porque en el fondo lo que estaba señalando es, si no somos capaces de cumplir con una norma como esa, ¿cómo le vamos a garantizar al pueblo que vamos a cumplir con normas más importantes? Por lo tanto, que un dirigente histórico del PLD señale que en ese órgano del partido se sabía y se discutía que en este país se estaban cometiendo actos de corrupción, específicamente se sabía y se conocía que las obras ganadas por Odebrecht y subrayo, sus socios dominicanos, estaban sobrevaluadas. Es realmente, yo repito, dramático por lo que significa para la moral pública, es decir, estamos hablando del partido que gobierna, pero dramático también para la historia de ese partido, porque ese es un partido cuya historia a mí personalmente me mueve a un inmenso respeto y admiración, porque yo conocí a los hombres y a las mujeres del pueblo que dedicaron, igual que Juan Bosch, su cuerpo, su alma, su espíritu, a hacer de cada acto de su día
un acto de pulcritud, de decencia, de honor, de compromiso. Sin duda alguna, repito, esas declaraciones son dramáticas. No se puede quedar lo de la Marcha Verde. ¿Usted en lo personal está de acuerdo 100%? ¿Ha participado en algunas? Yo he participado, creo que es un despertar interesante de algo que yo quisiera subrayar. Hacía mucho tiempo que en este país permanecía oculto tras las paredes el sentimiento de dignidad de la gente. Es decir, mucha gente vive dignamente, pero hacía muchos años que la gente no exhibía su sentido de la dignidad, reaccionando a los problemas que aquejan a este país. Cuando digo el sentido de la dignidad, significa, por un momento, a mí no me interesan mis problemas personales, por un momento no me interesan mis problemas materiales. Hay cosas que son incorrectas, que a mí me duele, que a mí me ofenden, y no deben ser porque violentan mi integridad, violentan mi situación personal, mi situación moral y emocional. Ese sentido de la dignidad es casi siempre, en la historia de los países, es un sentimiento que mueve a una minoría. Pero cuando esa minoría se mueve, es capaz de hacer grandes cosas en la historia. Yo creo que es hermoso, que es notable. Creo que hay cosas todavía que superar. Creo que hay que ser todavía más enfático en las cosas que se exigen, en las demandas que se plantean. Creo que hay que ser más recio en las cosas que se demandan, porque estamos hablando de los derechos fundamentales de la gente y del derecho de los dominicanos y las dominicanas a exigir que su país funcione correctamente. Creo que es un movimiento que tiene que ser aún más ciudadano, en la menor medida posible, de organizaciones, etcétera, y tiene que ser sobre todo de la gente, de la base social, y movilizarse, digamos, ampliamente, porque necesitamos que el pensamiento de la gente, que la opinión de la gente, que el posicionamiento de la gente supere esta lógica de que esta es la única política posible. Como si en este país no hubiese habido un 27 de febrero, como si en este país no hubiese habido una restauración, como si no hubiese habido una resistencia a Trujillo. Esta no es la única política posible, hay otra política posible, la política en que las leyes se respetan, en que los derechos de la gente se garantizan, en que la dignidad de la gente es respetada, y esa política solo es posible que aparezca si es que la gente sale a la calle, si es que la gente la pone sobre la mesa, la exige, la demanda e incluso la gana, porque eso tiene que ganarlo la gente. Matías, no se puede quedar esta pregunta en este conversatorio de todo ese seguimiento que se le está dando en América Latina a la situación de Odebrecht. ¿Usted cree que aquí caiga alguien que vaya a la cárcel por motivo de que realmente recibió dinero por parte de esa multinacional? A ver, hay que ser claros. En América Latina han caído, han ido a la cárcel varias personas. Sin embargo, en muy pocos países han ido a la cárcel o han ido a juicio personas que realmente sean delicadas y claves para el funcionamiento del sistema político y para el funcionamiento del sistema económico de nuestros países. Yo creo que eso es todavía más difícil que pase en República Dominicana si es que la ciudadanía no lo exige aún con más fuerza. Ojo, estoy hablando de fuerza cívica, no de violencia, de fuerza cívica. Porque hay que ser muy lógicos en esto.
La Odebrecht y sus socios dominicanos, que no se mencionan, casi nunca se mencionan, yo creo que nunca se mencionan. La Odebrecht se dice, está por comprobarse, si fue solo eso, pero dijeron, se supo por la prensa, que había sobornado en este país por 92 millones de dólares. Estamos hablando de prácticamente 5.000 millones de pesos. Usted comprenderá que no se soborna por 5.000 millones de pesos para obtener obras de menor importancia, no. Aquí se sobornó por 5.000 millones de pesos para ganar obras muy grandes, y esos sobornos tuvieron que ir necesariamente para gente de mucho peso en la institucionalidad. Son gente de la más alta, del más alto nivel jerárquico, para que esas sumas se condigan. Eso no es para sobornar a una persona del Impostón o a alguien de los bomberos. Son 5.000 millones de pesos y es para hacer obras que cuestan miles de millones de dólares. Por lo tanto, cuesta pensar que en República Dominicana, sin más presión ciudadana, pueda saberse hasta qué niveles llegó. Es posible que aquí suceda que 1, 2, 3 personas digamos, vayan a juicio, pero hay que tener mucho cuidado con que no se dé la situación en que sean chivos expiatorios, es decir, personas que se ponen ahí para que paguen las culpas, para que quienes están más arriba y quienes tienen responsabilidad no solo jurídica, sino responsabilidad política, no se vean tocados por este escándalo. Señores, qué pena que se nos fuera el tiempo. Matías, esto es importante, radiografía del trabajo, ya no tenemos tiempo para esto, ahí tenemos que dejar la invitación abierta para que vuelva, tal vez es el pretexto para que vuelvas, Matías. Bueno, radiografía del trabajo, trabajos dignos o empleos chatarras. Esta iniciativa, ¿por qué en este minuto, Matías? Bueno, ya nosotros tenemos varios años analizando la realidad del trabajo, de los salarios, de las pensiones de los trabajadores, y nos pareció importante argumentar con datos la realidad de la creación del empleo en este país y de los salarios. Es importante decir que la mayoría de los empleos que se han creado en los últimos años son empleos en actividades que tienen muy poca productividad y que pagan muy mal a los trabajadores. Segundo, que la generación de empleo ha sido prácticamente lo mismo que el crecimiento poblacional. Por lo tanto, el desempleo no baja, porque, como te digo, se han creado prácticamente la misma cantidad de puestos que el crecimiento de la población en edad de trabajar. Y tercero, que los niveles de salario están muy por debajo del costo de la canasta básica, que es lo que la gente necesita para sobrevivir, y que los aumentos salariales son pobres, son exiguos en este país. Nosotros calculamos que para haber hecho justicia a los trabajadores, el aumento que se debió haber hecho es de un 53%, para que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo, no mejor poder adquisitivo, sino para que recuperaran el que tenían en 1999, para que pudiesen comprar lo mismo que compraban en 1999 con su salario, y también para que se vieran compensados en una pequeña parte por el aumento de la productividad, porque en República Dominicana tenemos la tragedia de que los trabajadores producen más y toda esa productividad se va para las ganancias del capital y nada se va para retribución del trabajador. Fíjate que en República Dominicana, de nuevo, hablamos de violencia, de delincuencia, y en un estudio de la CEPAL de 2015 se ve que en República Dominicana el 10% más rico se gana 42 veces lo que gana el 10% más pobre. Es decir, se produce mucha riqueza, pero esa riqueza está en muy pocas manos. Y finalmente, decir que los empresarios, si el aumento debió ser del 53%, en vez de quejarse, deberían estar celebrando que solo fue del 20%. Y necesitamos tener una discusión más argumentada, más reflexiva sobre la situación de los salarios y de los impuestos, porque en República Dominicana la mayoría de la gente la está pasando muy mal y la gente está viviendo mal, y lo que estamos es generando una bomba social de tiempo que yo creo que ya está empezando a estallar. Señores, nuestro agradecimiento a Matías Bosch,
de la Fundación Juan Bosch, por venir a compartir con nosotros. Excelente. Me voy a leer todo esto, Matías, para así compartir diariamente. Se lo recomendamos. Y la Sí. gente lo puede, y las personas lo pueden descargar del sitio web de la Fundación www.juanbosch.org. Ahí se puede descargar para la lectura de forma libre y gratuita. Ah, qué bueno. Y es muy importante que Exactamente. se lea y que nos metamos en estos debates. Gracias, Matías. Señores, qué bueno es finalizar de esta manera esta jornada de trabajo. Yo siempre he dicho que con este tipo de entrevistas se hace patria. Nos vemos mañana. Cuídense mucho.